ahí sufriendo unos síntomas, viviendo unas limitaciones porque no te puedes mover. Medicamentos que hasta cierto punto me aliviaban, pero no podía curarme, no podía sentir esa O sea, cura. sin esto, sin lo otro, sin Sí. ciertos condimentos. Es un dolor de cabeza. De aplicantes que hay, y tomo la decisión pues de salir de mi país. Y si es energía, puede estar estacionada y se descubrió que si la llamas, si la remueves, los síntomas desaparecen al momento. Ha sido un proceso bastante difícil, fuerte de aceptar. O sea, estamos hablando de una estructura energética. Lo que pensé que fue algo que me comí. En la medicina convencional no se trabaja con nada que no se pueda ver. El proceso de sanación puede estar mucho más cerca de lo que tú piensas. Saludos, quiero darle la bienvenida a todos ustedes a este mi primer programa de Origen de Podcast. Es un proyecto que lo llevo muy profundamente en mi corazón y espero que realmente pueda llevar su cometido de poder ayudar a miles de personas a poder encontrar el origen y la causa de sus enfermedades y síntomas. Y hoy, en este primer programa, tengo un invitado espectacularmente importante y muy significativo para mí, que es una persona que se ha convertido en un amigo de estas personas que llegan y rápido te roban un espacio en tu corazón. Y quiero presentarles al doctor Daniel Díaz. Bienvenido, Daniel. Saludos, Bakut, bendiciones. Para mí es un privilegio estar acá. Y bueno, estamos aquí celebrando nuevas buenas, así que estamos aquí dispuestos a testificar lo que pues Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Sí, tenemos una pasión que es de automóviles, especialmente lo que es el Porsche, Sí. ¿verdad? Háblame un poquito sobre esa pasión automovilística tuya y por qué Porsche. Bueno, esa pasión la llevamos desde chiquito, ¿ok? Con el sueño de tener un carro como ese, ¿ok? La pasión de la marca Porsche, pues un carro bellísimo, corre espectacular, ¿ok? Pero más allá de correr un carro, ¿ok? Es correrlo con un propósito. Y tengo esa pasión. Me encanta correr ese vehículo porque pues tiene un propósito para mí. Y pues me gusta la marca. Sí, coincido contigo. Yo soy nacido y criado en un residencial público. Y el sueño de tener un Porsche desde chiquito, para mí era casi inalcanzable. Para mí era como que no es posible. Y hacerlo con un propósito, como dices tú, ¿verdad? Compartimos en un club que es el club Porsche Lover, que realmente tiene un propósito de ayudar a las personas menos afortunadas. De verdad, a mí me llena mucho y yo sé que a cada uno de los integrantes también. Le enviamos un saludo a Kim. Sí, saludo, Kim, por acá. Que es la presidenta y la fundadora de Porsche Lover. Me encantaría poder conocer más de ti y que el público pueda realmente, ¿verdad? Los oyentes puedan entender los procesos por los cuales tú has pasado, que han sido procesos extremadamente difíciles. Quiero preguntarte, cuéntame un poquito de tus comienzos y cómo tú llegas a Puerto Rico, porque tú entiendo que tú no eres puertorriqueño. No soy puertorriqueño. Ok. ¿Cómo llegas a Puerto Rico y te estableces aquí? Bueno, es una historia un poco larga, pero vamos a resumirla. Muy bien. Todo empieza más o menos desde los 10 años, donde empiezo a ver que hay una situación en mi país. Yo soy de Venezuela, Suramérica, y ahí es donde empiezo a tomar conciencia de la situación y la crisis que está ocurriendo en mi país. Soy nacido en Caracas, Venezuela, y desde ahí empecé a ver que se me hacía difícil caminar por las calles de mi país debido a la delincuencia, la criminalidad
y la pobreza. Así que ahí pues ya yo estaba tomando la decisión que no quería ese estilo de vida para mí. Y empecé a enfocarme en mis estudios más que nunca y empecé a ver metas que quería lograr. Y una de mis metas era ser dentista. Convertirte en doctor, especialmente en dentista, Sí, que es una profesión súper fascinante y muy necesaria. exacto. Bueno, de entonces empiezo a encaminar mi vida hacia pues seguir estudiando Ujú. y tomo la decisión de irme de Caracas en el 1994. Cuando salgo del high school, lo que le llamamos en Venezuela el liceo. Termino allí, apliqué para entrar a la Universidad de Venezuela, sin embargo no fui aceptado por la cantidad de aplicantes que hay y tomo la decisión pues de salir de mi país con 2 maletas, Wow. sabiendo poco inglés. Mm. Y pues ahí empezó una jornada, un viaje con muchos retos, con muchas dificultades, sin embargo con muchas bendiciones. ¿Llegaste a dónde? ¿A Estados Unidos o a Puerto Rico directo? Llegué a Estados Unidos, Ok, a la ciudad de Ocala, el estado de Florida, ok, y ahí pues me dieron alojamiento mi hermana al principio, luego tomé mi decisión pues de independizarme. muy bien. Ujú. Y ahí empiezas a estudiar medicina en Estados Unidos. No, no. Ahí es cuando la cosa se pone más difícil porque pues estudiar medicina o medicina dental o unos estudios pues es costoso. Mm, Así que yo voy a la Universidad de Florida y cuando pues averiguo la cantidad de dinero que había que tener para estudiar, lo vi muy cuesta arriba. Al inicio pensé que no lo iba a lograr, ok. ¿ok? Así que empecé a trabajar en ciertos lugares, la cual pues me abrieron las puertas y pues para ese tiempo estudiar costaba $180,000 Wow. en la Universidad de Florida, Sí, wow. en Gainesville. Aún así, solo pospuse mi meta. Y lo Mm, que hice fue que empecé a estudiar inglés, mm, empecé a trabajar en varios sitios y me matriculé para estudiar asistente dental. muy bien. Para ese tiempo, pues, mi madre podía enviarme dinero en dólares hasta que llegó un momento en que, pues, no pudo más. Y me vi obligado a trabajar más para lograr mi meta de estudiar asistente dental. Muy bien. Y ahí empezó una travesía más que pues podemos contarla con más detalle. Sí. Ok, entonces llévanos entonces el momento donde finalmente te gradúas y eso lo haces ¿en dónde? En Estados Unidos te gradúas de dentista. Me gradué de asistente dental en el 97, Ok. ¿ok? Conozco a mi esposa, Ileana Otero Díaz, y decidimos venir a Puerto Rico. Ella es puertorriqueña. Ella es puertorriqueña. Ah, muy bien. Ese es tu lazo a Puerto Rico. Ese es mi lazo a Puerto Rico. Ok, muy bien. Decidimos venir acá por sus padres, sin olvidar la meta mía de seguir mi sueño. Ok. Así que aquí empecé de cero otra vez. Empiezo a estudiar en la UPR de Carolina Ujú. y empiezo a coger todos los créditos que pues había que hacer desde cero. Me traslado a la UPR de Río Piedra y empiezo a estudiar para el examen de admisión que le llamamos el DAT, el Ok, Dental Admission Test. muy bien. Espectacular. Te gradúas entonces como médico dental en Puerto Rico. Me graduó como médico dental, me aceptan en el 2002 Ok, y en el 2006 me graduó. ok. Luego sigo un posgrado en odontología avanzada que le llamamos la residencia de odontología general por un año adicional. Muy Así bien. que en el 2007 es cuando pues prácticamente salgo al pueblo de Puerto Rico a servirle. Muy bien. Y tú sabes que yo te admiro porque tú tienes dos oficinas, que no es fácil. Sí, Tienes una donde tú te diriges a darle servicio a personas menos afortunadas y tienes otra donde, ¿verdad? Das todos tus servicios también, ¿verdad? En otras áreas. Así que, ¿cuántos años tú llevas ya como doctor ya dentista? bueno, como odontólogo
Ahora en junio cumplimos 20 años. Wow. Pero en el campo de la odontología desde el 97, porque mi background como asistente dental se debe contar. Ah, ok. Así Muy que bien. llevamos prácticamente 28 años por allá, Wow. sirviéndole a mucha gente. Muy bien. Súper. Me parece súper. Cuéntame entonces ahora, vamos a hablar sobre tu proceso, ya que hemos visto tu proceso que ha sido un proceso difícil, un proceso donde has sufrido el tener que salir de tu entorno, de tu país, que es la patria, que eso es un proceso que afecta mucho emocionalmente. Ujú. Cuéntame un poquito entonces cómo fue tu proceso de tu enfermedad. Bueno, la enfermedad que empecé a sufrir, al inicio pensé que no era una enfermedad, lo que pensé que fue algo que me comí. Mm, Eso fue ya hace 7 años atrás, donde me diagnosticaron con colitis ulcerosa. Ha sido un proceso bastante difícil, fuerte de aceptar. Sin embargo, he podido ver la grandeza de Dios, en mi cuerpo. Y ha sido un proceso que me ha permitido ver más allá de mi enfermedad y autoevaluarme y ver en qué puedo sanar cosas que pues entiendo que no tenía control y que ahora la veo y puedo autorregularme. ¿Cuáles fueron los síntomas? ¿Cómo fue tu proceso de que sufriste desde que sentiste esos primeros síntomas? ¿Quieres un poquito de té? Claro, cómo no, Vamos cómo a darnos un no. tececito, señores, porque esto se está poniendo emocionante y vamos a bebernos aquí un tececito. Claro. Esto es un tececito refrescante de frutas y esto Vamos a tiene probarlo. berry, strawberry, sí, Tremendo, es bien chévere. tremendo. Pero Vamos a me probarlo. encanta lo que me estás hablando y quiero conocer un poquito más porque eventualmente quiero que las personas puedan comprender cómo los procesos que nos hacen sufrir internamente nos pueden llevar al desarrollo de una condición. Sí. Bueno, todo empezó con un dolor de barriga. Y rápidamente empecé con unas diarreas, Wow. la cual pensé que eso era 1 o 2 días. Sin embargo, ya llevaba 2, 3 semanas y no mejoraba y ya me estaba sintiendo bastante débil. Así que tomé la decisión, aún siendo médico, pues pensaba que podía recuperar. ¿Ok? Tomó la decisión a ir al hospital porque ya no podía prácticamente ni caminar y decía, algo me está pasando, me siento débil. Wow. Claro, era evidente que estaba deshidratado, pues porque todo lo que comía no lo podía, no lo aguantaba, no lo Sí. aceptaba. Así que ahí empieza ese proceso de poder descubrir qué me estaba pasando. Al principio me diagnosticaron con una enteritis infecciosa, donde prácticamente me tuvieron que aislar de toda mi familia, y estuve alrededor de 3 semanas sin poder darle servicio al pueblo de Puerto Rico en las clínicas. Oh, wow. Ahí continuó, mejoré, me dieron antibióticos, algunos otros medicamentos, pero todavía no podía ir al baño bien y todo lo que comía me caía mal, hasta el agua no podía aceptar. Y empezamos entonces en ese camino tan fuerte y rocoso de por qué me estaba pasando a mí, qué me estaba pasando, porque tampoco entendía, porque yo no fumo, no tomo alcohol, como saludable. ¿Tú se lo cuestionabas al doctor? Sí, claro que sí, se lo cuestionaba al médico, ¿por qué a mí? ¿Qué me pasó? Si prácticamente no hago ningún hábito que contribuyera hacia esto. Claro.
Así que nada, empezaron los estudios hasta que pudimos detectar a través de una prueba que se llama la calprotectina fecal, porque todos los laboratorios salían perfectos, todos, Cosa. todos. Los grados de inflamación, todos. Sin embargo, hay una prueba que se llama la calprotectina fecal, la cual marcó que tenía un grado de inflamación en el colon altísimo, donde los valores normales son entre 0 y 50. Y los míos estaban en los 3.000 y 5.000. Oh, wow. O sea, era una inflamación enorme. Ahí empezamos con medicamentos como prednisona, sulfasalacina, metrotexate. Bueno, una batería de medicamentos que hasta cierto punto me aliviaban, pero no podía curarme, no podía sentir esa cura. Si hablamos en el ámbito familiar, pues estoy casado, tengo 2 hijos y muchas veces no podía ni salir con ellos por el miedo de que pues tuviese un accidente, que no pudiese tener el aguante de mis esfínteres musculares, de los intestinos, y tuviese ese accidente en la calle. Eso es lamentable. Y mucha gente en este momento pues está pasando por ese proceso. Okay, antes pensaba que no ocurría, que nadie tenía esa condición, y ahora que pues esta condición la he padecido, me doy cuenta que hay mucha gente en esta situación, con esta condición. En el aspecto profesional, muchas veces tuve que cancelar pacientes, días de trabajo, porque no me sentía bien. Correr entre pacientes, dame un momentito porque pues tengo una emergencia. Mis pacientes me entendían, gracias a Dios, sabían lo que estaba pasando. Sin embargo, pues me sentí incómodo. Claro, Pues, seguro. y pues nada, Exacto. En mi casa pues todo se afecta. La intimidad se afecta, las relaciones con mis hijos, con los vecinos. Estamos para el té. Y se afecta todo. Y si hablamos de cómo me afecta a mí como persona, definitivamente sí, la depresión viene. Eso quería hablar. Viene la inseguridad, ¿okay? Viene el cuestionamiento, ¿okay? Viene la duda de por qué. ¿Qué era lo más que te atemorizaba en el proceso de tu enfermedad? Cuando estabas ahí en el proceso más difícil, ¿qué era lo más que te molestaba cuando tú pensabas, por ejemplo, no sé, podré sanar, podré estar bien, qué va a pasar? ¿Te sentías incertidumbre? Bueno, lo que más en mi caso sentía al principio era la independencia, el ser independiente, o que es lo que más me preocupaba a mí. Pues porque soy una persona que me gusta hacer las cosas por mí mismo. Y pues tener esa condición, la cual necesito ayuda, pues definitivamente me trastocaba, ¿ok? Y bueno, también es la duda de por qué a mí me tiene que estar pasando esto. ¿Cuál es la razón que hice mal? Y cuestionarme dónde fallé. ¿Dónde fue que no hice las cosas bien? Porque eso es lo que quería saber. Buscar la raíz de esta condición. Sí, el origen. El origen. El origen. Y es bien interesante cuán sorpresivo fue para ti encontrar el origen en el momento, porque nosotros estábamos en una corrida por Yabucoa, creo que era por allá arriba. Sí. Y empezamos a hablar del tema y yo te dije, mira, yo creo que yo podría, ¿verdad? Intentar, ¿verdad? Ayudar en tu proceso y entonces te comencé a hablar y te interesaste mucho, pues, porque en mi experiencia he trabajado muchos casos similares y hemos visto, ¿verdad? Unos resultados muy sorprendentes. Y yo decía, ¿sabes? Yo quisiera ser parte de este proceso porque considero que
que las herramientas a nivel energética y la medicina energética siempre tienen un papel importante dentro de todos los procesos de enfermedad, ¿verdad? El cual también te doy gracias por la confianza, ¿verdad? Aceptaste. Pero me gustaría que pudieras compartir con nosotros qué tan sorpresivo fue encontrar esa raíz y que fuese, ¿verdad? Estos elementos emocionales que estaban contribuyendo a tu situación. ¿Cómo recibiste esa noticia? Bueno, si te cuento parte de mi condición en el sentido de la parte emocional, yo sí notaba que cuando había un nerviosismo en mí por alguna razón o alguna emoción, el colon se me afectaba. Uh-huh. Interesante. Y decía, ¿por qué me pasa? Y no tengo control. Uh-huh. Yo quisiera tener el control de ese susto o de esas noticias, pero sin embargo el colon hacía su parte a su manera, ¿ok? Y ahí es cuando yo empecé a darme cuenta, Habacuc, que mis emociones me estaban afectando, ¿ok? Quizás este diálogo no lo habíamos tenido tú y yo, pero estaba notando eso. Hasta que tuve una conversación contigo y oye, lo que Habacuc me está planteando es parte de lo que yo estoy identificando en mí. Uh-huh. ¿Ok? Y cada emoción que tenía, ¿ok? Ejemplo, a mí me gusta correr, ¿ok? Y cada vez que venía un evento como un maratón, o sea, yo podía correr los 3 meses y entrenar, pero el día del evento no tenía control de mis emociones y el colon se me activaba. Increíble, ¿no? Pasaron 3 maratones de Chicago, la cual no pude correr. Entrené para ellos y no pude porque mis emociones, ese nerviosismo me atacaba, ¿ok? Y ya estaba padeciendo de la condición. Así que me estaba dando cuenta que tenía emociones que me estaban afectando. Y pues estamos acá trabajando con las emociones, Okay. que sé que tienen una parte importante en nuestros pensamientos, la manera en cómo actuamos todo el día, lo que queremos lograr. Claro. Uh-huh. Dentro del proceso de remoción, ¿verdad? De que es lo que nosotros hacemos de emociones, para que el público tenga una idea, nosotros trabajamos con el subconsciente y a través del subconsciente, pues nosotros preguntamos al subconsciente y él nos va llevando, nos va diciendo exactamente cuál es la emoción, en qué fecha se hizo la emoción, dónde está la emoción. Y fue bien interesante porque recuerdo que en la segunda o en la primera, no recuerdo, que hicimos un test que es bien muy constructivo, que es la prueba del dolor de abdomen. Cuando pusimos la mano en ciertas áreas, era un dolor espectacular. Sí. Así que una vez que se percibía ese dolor, cuando hacíamos la presión, pues se encontraba y entonces ahí le preguntábamos al subconsciente, ¿estos son emociones? Sí. Y entonces ahí, ¿verdad? Identificamos todas estas emociones, removimos las emociones y yo decía en mi mente, esto lo va a sorprender a él. Definitivamente. Y entonces cuando volvimos nuevamente a hacer presión en esas mismas áreas, ya no había dolor. No había dolor. Y sí me sorprendió porque al tacto tenía dolor, tenía incomodidad. Hiciste el proceso y seguimos en el proceso y no siento dolor. ¿Ok? Sí. Sí, es bien importante, ¿verdad? Este proceso, porque si sientes dolor, eso significa que hay una energía que está sobre el órgano, ¿verdad? Que está
que está creando una presión. La situación con la medicina energética y con las emociones es que no se pueden detectar en un MRI, ni se pueden detectar con una placa, mis amores. O sea, estamos hablando de una estructura energética. Entonces, pues lógicamente, en la medicina convencional no se trabaja con nada que no se pueda ver. Pues porque en la medicina convencional se entiende que si hay un dolor, hay algo físico que lo está creando, en la mayoría de las veces, ¿verdad? Así que por eso es tan importante nosotros darle paso a este tipo de foros, porque en la educación nosotros vamos aprendiendo y nos vamos educando. Y nos vamos educando todos, porque hay muchas cosas que yo desconozco, porque yo desconozco la medicina convencional y muchos procesos que los doctores establecen, ¿verdad? Que son procesos necesarios, pero como yo no los comprendo, pues tal vez los puedo cuestionar, tal vez, ¿verdad? Puedo ejercer ciertas expresiones que demuestran mi falta tal vez de conocimiento. Pero la cuestión con esto, Daniel, es que esto aplica en ambas partes. También aplica en la parte energética también. Y entonces, pues, yo sueño con una práctica en la medicina convencional en Puerto Rico donde los doctores puedan eventualmente integrarse Definitivo. a la medicina energética y que puedan sostener una conversación sin observar la medicina energética como algo efímero. Estoy completamente de acuerdo, Habacuc, en esa parte, porque nosotros no somos solamente carne, somos espíritu y alma y tenemos energías. Y si vamos a la ciencia, ¿ok? Nuestro cuerpo se compone de cadenas de carbonos, aminoácidos, y todas liberan una energía. Correcto. Y hay emociones a través de la energía que se acumulan, ¿ok? Así que la medicina convencional puede integrar muy bien con la medicina energética, porque hay cosas la cual nosotros tenemos, ¿okay? Que no es meramente tómate una pastilla, ¿ok? Sí, Y un te medicamento. curas, un medicamento. También está el componente espiritual y mental, ¿ok? Y energético, ¿ok? Que es más allá de la medicina. Y si vemos, ¿ok? Y aquí vemos a un Dios, ¿ok? Y Dios reina en nosotros. ¿Tú lo ves físicamente? Probablemente no lo vemos físicamente, pero está en nuestro cuerpo. Exactamente. Y esa es la manera en que nuestro cuerpo también funciona. No lo vemos, pero por fe lo creemos que está en nosotros. Así que hay energía en nuestro cuerpo, ¿ok? Hay emociones que pues la almacenamos, y hay emociones positivas, hay emociones negativas. Y definitivamente pues no queremos tener las negativas porque nos afectan. Exactamente. Bueno, las utilizamos, son muy útiles, nos traen unos beneficios espectaculares. Esa es la realidad. Nosotros no estamos diciendo que las emociones negativas son malas. El problema con las emociones negativas es que las emociones negativas de forma prolongada y al no tener nosotros la comprensión de cómo se manejan y de cómo gobiernan dentro de nuestro ser, pues lamentablemente ese desconocimiento nos lleva a unos sufrimientos terribles. Entonces, en ese momento de sufrimiento, cuando tú estás ahí sufriendo unos síntomas, viviendo unas limitaciones porque no te puedes mover, porque no puedes comer lo que tú quieres, porque no puedes ir a un sinnúmero de actividades, porque aún el trasladarte en un vuelo es un problema, unas vacaciones es un proceso, porque te tienes que salir fuera de la cocina donde se te tienen que alimentar de cierta forma, sin grasa, sin esto, sin lo otro, sin ciertos condimentos. Es un dolor de cabeza. Sí. Todas estas cosas son unos procesos espectacularmente dolorosos. Lo que pasa es que no comprendemos que todo lo antes mencionado es energía. Sí. Así que la comida es energía,
los transportes son energía, la ropa es energía, las palabras son energía, el pensamiento es energía, las emociones son energía, la enfermedad es energía y todo lo que existe es energía. Entonces, si entonces entendemos estos principios y le ponemos oído a los científicos, ¿verdad? Que se dividen. Vamos a hablar claro. Señores, para que ustedes tengan una idea, existen dos tipos de ciencia en la faz de la Tierra. Está la ciencia newtoniana, que es la que utiliza la medicina convencional, ¿verdad? Que es causa y efecto. Pero también existe una gran comunidad de científicos que se enfocan en lo que es la ciencia cuántica. Y la ciencia cuántica es donde rompe todos los parámetros y se le vuelve un rompecabezas, especialmente a los científicos que visualizan la ciencia desde un causa y efecto, ¿verdad? Así que la medicina cuántica es demasiado abierta porque existe y no existe, está y no está. La energía se mueve con libertad, ¿verdad? Hace cosas que no entendemos. Y como no la vemos y no la entendemos, hay mucha ciencia que ya está autorizada, certificada, que no ha sido proclamada ni aceptada en la ciencia convencional, de la medicina convencional. Y entonces ahí es donde tal vez es un llamado, ¿verdad? El propósito de este programa es poder entender estas situaciones desde una justa perspectiva, porque yo sufrí un proceso similar a él y la medicina convencional no me pudo ayudar. Y entonces todo salía bien, yo estaba en unos sufrimientos espectaculares y no había unas respuestas. Las respuestas llegaron cuando yo me di la oportunidad de adentrarme en el mundo energético y entendí, ¿verdad?, cómo se codifican las energías en el cuerpo, cómo igual que una ira se puede atrapar y puede estar ahí 20 años, porque yo, ¿verdad?, he tenido la oportunidad de removerla de todas partes del cuerpo. Yo he tenido la oportunidad y la gran bendición de poder remover una emoción en la espalda, en el oído, en las lenguas, en el ojo. La emoción puede estar atrapada en cualquier lugar, Daniel. Y comúnmente, pues el colon, el estómago, las válvulas, ¿verdad? Diferentes áreas de igual forma pueden tener esa energía atrapada ahí. Y cuando esa energía está atrapada, trastoca la materia, trastoca la circulación, trastoca las células que están en esa área, porque esas células están sintiendo una codificación y, y esa codificación le está dando como una especie de mandato. Sí. Así que ellas comienzan a tener una interrupción donde no están en su ambiente orgánicamente, ¿verdad? Así que al estar esa energía montada en esa área, crea unas distorsiones que es espectacular. Y surgen ahí muchas veces los diagnósticos donde en el mundo de la medicina convencional le llaman de una forma y nosotros cuando tratamos a esa persona le llamamos de otra forma, ¿verdad? Así que lo que puede ser una colitis para nosotros es una gran irritación emocional donde hay unos conflictos que a veces son hasta subconscientemente, ¿verdad? Porque hay veces que nosotros no confrontamos las cosas, hay veces que las dejamos, a veces que toleramos y todas estas cosas a veces van creando un sinnúmero de procesos energéticos dentro del sistema que crean una inflamación increíble. Sí. Y eso afecta a nuestro sistema inmune. Sí. Y el sistema inmune empieza a atacarnos a nosotros. Sí mismo es. Entonces, de repente, el médico se le vuelve a veces un rompecabezas. Dice, mira, no sé, vamos a empezar a tratar, vamos a ver esto, esto y esto. Por eso es hermoso cuando contemplamos ambas partes, porque con la ayuda del subconsciente nos puede dar muchas pistas de qué verdaderamente es el origen que está produciendo estos síntomas. Sí. ¿Verdad? Y entonces ahí pues nosotros podemos ir removiendo poco a poco todo eso y ir
apagando y eliminando síntomas. Y prácticamente así fue el diagnóstico. El sistema inmune es el que me está atacando porque no sabemos en sí cuál es la causa específica de la colitis ulcerosa Sí. que me está dando. Bueno, hay un proceso bonito, no sé si quieras, para el beneficio de los oyentes, ¿hubo algún síntoma que tú quieras tal vez expresar, ¿verdad? De la forma en que tú quieras expresarlo, que a través de la liberación sentiste, si te sentiste más liviano, si pensaste y si hubo un efecto en cadena, tal vez a nivel familiar dentro de tus integrantes de la familia, que tú hayas notado, mira, no sé, hay como que más comunión dentro de la familia, hay más, Bueno, definitivamente la reacción la siento yo al momento, yo principalmente, ¿ok? Porque estás trabajando con mis emociones y la primera reacción la siento yo, ¿ok? wow. Ese grado de paz y tranquilidad, ¿ok? Eh, esos dolores, como cuando palpaste en mi estómago, que no se sienten, ¿ok? Y definitivamente, pues, como habías mencionado, somos cuerpos con energía, ¿ok? Y pues si tenemos unas energías que no nos favorecen, pues nuestro entorno también se afecta, Ujú. como en mi familia o en mi lugar de trabajo, ¿ok? Y sí, pude notar, sí, algún cambio en mi familia, definitivo, ¿ok? Fíjese qué interesante porque lo que a veces no comprendemos es que, y es lindo y poder entender muchas cosas que están como backstage. ¿Sabes? Pues tú ves una película y tú la estás Exacto. viendo en tu casa, pero si tú te metes por el televisor y llegas al escenario y miras para atrás, vas a ver todas las luces, vas a ver al director, vas a ver al camarógrafo. Y te vas a dar cuenta que hay un libreto, ¿verdad? Y hay alguien que está escribiendo el libreto y alguien que está creando esa escena. El mundo físico y de cada uno de nosotros es exactamente igual. Lo que pasa es que en el mundo de nosotros muchas personas es quien nos lleva el libreto y nos están escribiendo a nosotros qué tenemos que hacer. Y es hermoso tu poder darte cuenta que puedes tener mayor libertad y mayor opciones entendiéndote a ti mismo y cómo te afecta el hecho de tu poder, de no poder tener la capacidad de ejercer tu libre albedrío desde la plenitud. Sí, Pues porque sencillamente lo desconoces, ¿verdad? Y ahí te das cuenta cómo el efecto de tu energía trastoca el entorno. Así que si tú tienes muchas energías de frustración, vamos a suponer, la gente lo que no entiende es que la familia te va a percibir como una persona frustrada y se van a frustrar contigo. sí, sí. Hay ¿Tú sabes? emociones que, ejemplo, o sea que acabas de hablar de frustración. Claro, claro que la hemos tenido, Ujú. ¿ok? ¿Quién no tiene una emoción como esa cuando hemos pasado Definitivo, por tantas cosas, no? definitivo. La cosa es como dijiste al principio, Bakut, es no cargar con ella, Ujú. no cargar con ella. Y claro, y entender que hay procesos que existen para liberarlas, que lo puedes aprender y puedes vivir con una libertad emocional bien específica y bien liviana. Sí. Otra emoción que podemos hablar, la ira, La ira, el odio, el odio. ¿ok? Sí, Eh, la ira es una cosa que cuando una persona tiene mucha ira, pues, bueno, pues suena obvio, pero para las personas no es tan obvio. Si tú tienes cargando mucha ira, pues vas a ser iracundo, vas a mantenerte siendo una persona que las personas tienen mucho cuidado en abordarte porque eres explosivo, lo que llaman por ahí mecha corta. Si tienes muchas emociones de confusión,
La sensación que tiene la gente es que se sienten confundidos cuando están hablando contigo. Que tú no les puedes dar a ellos una alternativa clara de solucionar absolutamente nada. Exacto. Si hablamos un poquito más allá, ¿ok? No podemos creer que solamente soy yo el que tiene esto, lo tenemos todos. Todos tenemos esto, así que todo el que se siente identificado con el odio, la frustración, ¿ok? Que no se sienta mal, porque en algún grado lo tenemos, en nuestra vida lo acumulamos y no nos damos cuenta. Y es lo que le llamamos esa amargura o atadura, ¿no? Durante vida, durante toda la vida que lo llevamos. Sí, eso es algo bien real porque todos nosotros somos seres humanos y todos vamos atrapando emociones, y la realidad es que muchas veces son estas emociones lo que nos dan a nosotros las pinceladas de nuestras características como personas. Pues porque las emociones del pasado son las que te van creando la personalidad. Sí. ¿Verdad? Y la significado de personalidad es la realidad de la persona, personalidad. Y la realidad de la persona es todas las experiencias acumuladas que has tenido, pero a la misma vez tus capacidades o no capacidades de tú no haber podido solucionar ciertas cosas y estar en un momento en tu vida que todavía no has realizado, ni has comprendido ciertas cosas que te mantienen atados a ese sufrimiento, a esa bola que se convierte en una bola de enfermedad, sí. ¿Entiendes? Así que, señores, es importante que ustedes puedan entender que las enfermedades se cargan y se crean. Lo que se conoce como achaques, esos dolores que van saliendo después de cierta edad, en la mayoría de las veces, el 85, 90% de las veces, son emociones atrapadas sin resolver. Sin resolver es que pasaste por un trauma, no lo ventilaste, no lo avalaste, seguiste para adelante y no has tenido todavía el tiempo de poder estudiarte, de poder conocerte, de poder entenderte. Y si tú no te entiendes y tú no comprendes cómo funciona y cómo el Creador te creó, y no entras en los aspectos profundos donde no tomas tiempo para meditar, no tomas tiempo para orar, no tomas ese tiempo que es tan glorioso y tan innecesario para ti mismo, para reflexionar, para pensar preguntas que son sumamente importantes, Daniel. ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? Esto, otro. ¿Por qué me siento así? Y empezar a cuestionar, ¿verdad? A veces le tenemos miedo al cuestionamiento porque pensamos que Dios se molesta con nosotros, pero no es así. No es así. Se lo digo yo, que yo tuve un confrontamiento bien fuerte en un momento de enfermedad y yo tengo que admitir que hablé fuerte, ¿entiendes? Pero yo sé que en esos momentos, imagínate si Dios, sabiendo que es el Dios y nosotros que somos tan frágiles e ignorantes, no se va a ensalzar con nosotros porque, tú me entiendes, Él no existe, eso no existe. Pero nosotros tenemos la creencia de que si nosotros cuestionamos, ¿verdad? O hacemos ciertas preguntas, lo ofendemos porque ya nos han criado y nos han codificado de esa forma. Pero darte la oportunidad de poder tener la libertad de hablar con Él, con esa esencia. Llámale Dios, llámale divinidad, universo. La gente lo llama de diferentes formas, ¿verdad? Y esa conversación es bien importante porque en esa conversación es que llega la sanación. Porque cuando tú pides algo, créeme que eso llega. Así mismo es. Eso llega. Sí. Así que es una cuestión de que tu proceso culmine, pero tu proceso de sanación puede estar mucho más cerca de lo que tú piensas. Y este programa ha sido creado para eso, para que puedas crear esperanza y decirte, puedes sanar. Definitivo. Puedes sanar, puedes hacer cosas extraordinarias, puedes reversar ciertas cosas que sí se puede, sí se puede.
Yo me acuerdo cuando a mí me dio la primer proceso de mi fibrilación atrial, que yo llegué a sala de emergencia y la enfermera me recibe, me hacen la prueba y me dice, muchacho, tú estás fibrilando. Y me explican lo que es, ¿verdad? Esto y lo otro. Y ella me dice, ay, bendito. Y esto es ahora para siempre, para toda tu vida. Ujú. Vas a tener que beber medicamentos para el corazón. ¿Sabes? No ayudó en nada. ¿Sabes? No contribuye. Y yo sentí un pánico, tú sabes. Yo sentía yo decía, Dios mío, ¿qué hago aquí? ¿Cómo es que no? Pero yo voy a padecer del corazón, pero si yo soy joven, y empecé a cuestionar un montón de cosas. Entonces obviamente, ¿dónde uno apunta? Hacia Dios, ¿verdad? Sí. Dice, pero Dios mío, ¿Por pero qué? explícame, ¿cómo es que esto, que si lo otro? Entonces, tú sabes. Y se vuelve todo un rompecabezas en la mente, donde a veces la ignorancia es atrevida. Pero cuando tú empiezas a entender y empiezas a leer y empiezas a buscar y empiezas a entender que todo es vibración, que todo es energía, que la enfermedad es energía, que se ha descubierto que la enfermedad energética, y si es energía, puede estar estacionada y se descubrió que si la llamas y la remueves, los síntomas desaparecen al momento. Al momento. Así que si Tremendo. estás sufriendo un síntoma y empiezas a remover y ese síntoma te lleva a sentir algo, una incomodidad, y ya ese síntoma no existe, es porque el elemento que estaba provocando el síntoma no está. Era una energía no se supone que estuviese ahí. Exactamente. Una emoción. Una emoción, un trauma. A veces puede ser energías de una vacuna. Yo he removido energías de vacuna, energías de nitrate, los nitrates son un tipo de sodio, de sales que se le insertan a ciertos alimentos para prolongar su fecha de expiración, lo cual todos los embutidos tienen este tipo de ingrediente que es bien perjudicial para la salud, que producen ansiedad. Wow. Yo he removido nitrate en las personas. La misma cafeína, a veces las personas, yo sufro de un nerviosismo, vamos a ver, pero mira, tienes una vibración de cafeína espectacular, de verdad. Sí, vamos a removerla, pam, 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 y ahora se desapareció. O sea, la gente se queda, a veces es como un shock. Sí. Se puede poner porque removimos la energía del café. Del café. Que estaba vibrando en este lugar específico donde tienes, qué sé yo, ahí los riñones, ahí tienes Afectando algún órgano. ahí tienes las glándulas adrenales. Sí. Y las glándulas adrenales con la cafeína se pone la cosa. Sí, empieza a liberar toda esa adrenalina y todo eso. Exactamente. Entonces empiezas a segregar adrenalina y comienzas a sentirte eufórico y esto y lo otro. No entiendes, no comprendes lo que está pasando. Y es porque desde hace tiempo estás utilizando tal vez Coca-Cola, un refresco que es bien alto a veces en cafeína, Sí. más te bebes un café, más después, ¿sabes? Entonces entonces vas a correr, pues me voy a dar un energy drink, los Red Bull eso, y entonces cuando vienes a ver, horrible. Tienes una sobredosis de de cafeína sustancias, encima que no te la quita ni el médico chino. Hay hasta productos naturales que tienen cafeína. Sí. Mira, el mismo té verde, que es tan brutalmente increíble para la salud. Hay personas que no lo pueden beber porque le da arritmia o le da arritmia, exacto. tú sabes. Por la cafeína. Exactamente. Así que estas cosas hay que entenderlas, ¿verdad? Y es hermoso cuando tú puedes comprender toda esta dinámica que es bien, bien saludable, porque te ayuda a sanar. Definitivamente. Cuéntame, después de las terapias del código de la emoción, ¿cómo has estado con tu sintomología? ¿Cómo? Mira, ahora mismo te puedo decir, estoy yendo bien al baño, gracias a Dios. Okay.
Lo regular es 1 a 3 veces al día, que es Bello. lo normal, ¿ok? No nos hemos hecho la colonoscopia, ¿ok? Así que estamos en espera de que eso ocurra. Ujú. Y estoy seguro que habrá un diagnóstico diferente. Sí, eso se siente, se ve. Lógicamente el Daniel que yo estoy experimentando ahora tiene una energía bien Amén. diferente, una sonrisa bien Amén. fuerte. Digo, tú eres un tipazo, tú sabes, tú eres un tipo espectacular y siempre tienes una sonrisa, pero es que hay algo que se siente diferente. Amén. Tú sabes, esa sonrisa con los ojos bien entusiasmados, regresar, ¿verdad? A estar óptimo, Sí. y poder sentir esa libertad. No Que hay nada más bonito que volverse a sentir bien. sí. ¿Ok? Claro, no tengo 20 años, ¿ok? Pero sentirse bien con uno mismo. Ujú. ¿Ok? Y pues definitivamente había momentos que no me sentía bien, ¿ok? Y volver a sentir esa sensación, ¿ok? Tan sencillo como ir al baño, ¿ok? Y no tener dolor, ¿ok? Lo vemos como algo sencillo y como que pues tiene que ocurrir, porque como es algo natural, sencillo, que tiene que ocurrir todos los días. Pero ahí nos damos cuenta de que ir al baño es algo tan complejo, ¿ok? Y que Dios nos dio un cuerpo reparador, que podemos autorreparar, ¿ok? Y claro, con todas estas energías y emociones que no nos abundan, definitivamente pues volverme a sentir bien, ¿ok? Como decimos, no tiene precio, ¿ok? Y es increíble porque los síntomas muchas veces tienen una correlación, ¿verdad? Con las codificaciones de las emociones. Porque a veces si el síntoma es vomitar, es porque deseamos, el cuerpo necesita sacar algo del sistema que no le está cayendo bien. Ujú. Al igual que cuando estamos tosiendo constantemente, hay algo que el sistema y el cerebro está indicando que quiere sacar, quiere Expulsar. expulsar. Y curiosamente, de igual forma, la diarrea y ese proceso también es eso. Ujú. De- Hay algo que estás reteniendo que necesitas expulsarlo. Ujú. Y todos somos seres humanos y todos hemos pasado por esa experiencia. Así que Definitivo. todos somos Daniel aquí. Y todos somos Habacuc. Sí. Porque de una forma u otra hemos experimentado y vamos a experimentar cosas a unos niveles diferentes, ¿verdad? Así que quiero darte las gracias. Quiero darte las gracias por hacer este programa conmigo, por tu testimonio lindo, por todo lo que representa para todas esas personas que están escuchando el programa. Verdaderamente estoy muy agradecido. Te agradezco, Abacu, la invitación. Para mí es un privilegio poder dar parte de mi testimonio y de lo que pues está ocurriendo. Y esto es un proceso, esto no se acaba aquí, ¿ok? Eso es así. Porque seguimos sanando, ¿ok? Y bueno, agradecido a Dios por esta oportunidad, agradecido a Dios por haberte conocido, ¿ok? Dios pone gente hermosa alrededor de uno y nos ayuda a sanar. Y te agradezco que seas parte de mi sanación. Gracias. Gracias Gracias. por la oportunidad, por darme ese privilegio, de verdad que sí. Amén. Amén. Bueno, pues muchísimas gracias. Espero que nos puedan seguir acompañando en nuestros próximos programas. Recuerden, todos los miércoles a las 8 de la noche, Origen, donde realmente la búsqueda es poder encontrar el origen de las enfermedades y poder ayudar a las personas a que puedan regresar a ese estado de sanación, que es el estado original, es el estado perfecto, ¿verdad? De poder sentir esa vida plena. Porque enfermos, limitándonos, lamentablemente se hace difícil la cosa. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos en nuestro próximo programa. Bye.
Oye, brother, te digo que Gracias, Augusto. esto ha sido bien bonito.